Dicen que los espejos reflejan la realidad. Pero hay un espejo del que nadie habla. Un espejo que no muestra quién eres, sino cómo vas a morir. Mi nombre es Adrián, y si estás escuchando esta historia, significa que yo ya no estoy aquí. Todo comenzó el día en que heredé la vieja casa de mi abuelo. Nadie en mi familia quiso vivir allí. Decían que era demasiado antigua, demasiado silenciosa, demasiado extraña. Yo nunca creí en supersticiones. Pensé que solo eran historias inventadas para asustar a los niños. La casa estaba aislada, rodeada por árboles enormes y una cerca de hierro oxidada. El interior olía a madera vieja y humedad. Mientras limpiaba el ático encontré un objeto cubierto por una sábana blanca. Al retirar la tela apareció un enorme espejo antiguo. El marco era de madera negra tallada con figuras que parecían rostros humanos retorcidos por el dolor. En la parte superior había una frase grabada que apenas podía leerse. Solo muestra aquello que nadie puede evitar. Sonreí. Pensé que era una simple decoración. Coloqué el espejo en mi habitación. Esa misma noche, exactamente a las 3 de la madrugada, me despertó un sonido seco. To. Venía del espejo. Abrí los ojos lentamente. La habitación estaba completamente oscura. Pero juraría que alguien acababa de golpear el cristal desde el otro lado. Permanecí inmóvil, intentando convencerme de que todo había sido un sueño. El reloj marcaba las 3:03 de la madrugada. El silencio era absoluto. Entonces escuché el golpe otra vez. To. Encendí la lámpara de la mesa de noche y dirigí la mirada hacia el espejo. No había nadie. Solo mi reflejo. Respiré aliviado y me acerqué lentamente. Toqué el cristal con la punta de los dedos. Estaba helado, mucho más frío que el resto de la habitación. Sonreí por lo absurdo de la situación. Y fue entonces cuando ocurrió. Mi reflejo no sonrió. Permaneció completamente serio. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Parpadeé varias veces pensando que el cansancio me estaba jugando una mala pasada. Entonces mi reflejo levantó lentamente la mano derecha. Yo no me había movido. Retrocedí de inmediato. En el mismo instante, la imagen volvió a copiar exactamente todos mis movimientos, como si nada hubiera pasado. Apagué la luz y salí de la habitación sin mirar atrás. Aquella noche dormí en el sofá del salón, pero antes de cerrar los ojos, juraría haber visto un destello en el piso de arriba. Como si alguien hubiera encendido una luz dentro de mi habitación. A la mañana siguiente subí con la intención de sacar el espejo de la casa. Lo sujeté por los lados y tiré con todas mis fuerzas. No se movió ni un centímetro. Era como si estuviera unido al suelo. Volví a intentarlo. Nada. Resignado, decidí cubrirlo con una manta y marcharme al trabajo. Todo el día intenté olvidar lo ocurrido, pero al regresar encontré algo extraño. La manta seguía en el suelo. El espejo estaba completamente descubierto. Pensé que el viento la había tirado, aunque todas las ventanas estaban cerradas. Me acerqué para volver a cubrirlo. Entonces vi una pequeña grieta en el cristal. No estaba allí esa mañana. Al observarla con atención descubrí algo aún peor. Dentro de la grieta parecía haber un ojo. No era un reflejo. Era un ojo humano que me observaba desde el interior del espejo. Retrocedí sobresaltado. Parpadeé. El ojo había desaparecido. Respiré profundamente y me dije que necesitaba dormir más. Pero esa noche, cuando pasé frente al espejo para ir al baño, mi reflejo ya no llevaba la misma ropa que yo. Vestía un traje negro. Tenía el rostro cubierto de sangre. Y detrás de él había una figura sosteniendo un enorme martillo. Me giré de inmediato. No había nadie. El pasillo estaba completamente vacío. Volví a mirar el espejo. Ahora mi reflejo llevaba la misma ropa que yo, como si nada hubiera ocurrido. Sentí un nudo en el estómago. Aquello ya no podía ser una ilusión. Saqué el teléfono y grabé el espejo durante varios minutos. Cuando revisé el vídeo, el cristal aparecía completamente normal.
No había sangre. No había ninguna figura. Solo mi reflejo. Era como si el espejo supiera cuándo estaba siendo observado. Esa misma noche decidí investigar su origen. Encontré un viejo cuaderno escondido en la biblioteca de mi abuelo. Sus páginas estaban amarillas y cubiertas de polvo. En una de ellas había un dibujo idéntico al espejo de mi habitación. Debajo podía leerse una advertencia escrita a mano. Nunca mires el espejo después de las 3 de la madrugada. Si tu reflejo deja de imitarte, ya ha elegido tu destino. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Pasé rápidamente las siguientes páginas. Todas hablaban de personas desaparecidas. Todas habían visto el mismo espejo. Y ninguna sobrevivió más de 7 noches. Miré el calendario. Aquella era mi tercera noche. El miedo comenzó a consumir cada pensamiento. Si el cuaderno decía la verdad, solo me quedaban 4 noches. Intenté romper el espejo con un martillo. El cristal no se agrietó. En cambio, el mango del martillo se partió en 2. Probé cubrirlo con una sábana negra. A la mañana siguiente, la tela estaba nuevamente en el suelo. Como si alguien la hubiera retirado durante la noche. Decidí abandonar la casa. Metí algunas cosas en el automóvil y conduje hasta un hotel a casi 100 kilómetros de distancia. Por primera vez en varios días pensé que estaba a salvo. Pero al entrar en la habitación sentí un escalofrío. Frente a la cama había un pequeño espejo. No era el mismo. O al menos eso creí. Cuando me acerqué para lavarme las manos, vi algo imposible. Mi reflejo levantó lentamente un dedo y señaló hacia atrás. No quise mirar. Pero una respiración fría rozó mi cuello. Entonces escuché un susurro. No importa dónde vayas. La voz sonaba igual que la mía. Mientras exista un espejo, yo siempre podré encontrarte. En ese instante todas las luces del hotel se apagaron al mismo tiempo. Y el espejo comenzó a agrietarse desde el centro, como si algo estuviera empujando para salir desde el otro lado. Las grietas se extendieron por el cristal formando una enorme telaraña. Un sonido agudo llenó la habitación, como si miles de uñas rasparan el vidrio al mismo tiempo. Di varios pasos hacia atrás. Entonces una mano apareció al otro lado del espejo. Era exactamente igual a la mía. Golpeó el cristal una vez. Después otra. Y una tercera. El vidrio no se rompió. Simplemente comenzó a deformarse, como si fuera agua. La mano lo atravesó lentamente. Después el brazo, hasta que una figura idéntica a mí salió por completo de la superficie del espejo. Llevaba mi mismo rostro. Mi misma ropa. Mi misma voz. Pero sus ojos eran completamente negros. Sonrió sin apartar la mirada de la mía. Gracias por abrirme la puerta. Retrocedí aterrorizado mientras aquella copia avanzaba con absoluta tranquilidad. No caminaba. Se deslizaba. Cada paso dejaba un pequeño charco negro sobre el suelo. ¿Quién eres?, pregunté con la voz temblorosa. La criatura inclinó la cabeza. Soy el último rostro que verás, antes de convertirte en un reflejo más. Y en ese instante comprendí algo aterrador. El espejo nunca mostraba tu muerte. Mostraba quién iba a ocupar tu lugar después de ella. La criatura extendió lentamente la mano hacia mí. No corrí. Tomé una silla y la lancé con todas mis fuerzas. Atravesó su cuerpo como si estuviera hecho de humo, pero al tocar el suelo volvió a recuperar su forma. Sonrió. No puedes destruir un reflejo. Entonces comenzó a acercarse. Cada paso hacía que los espejos del hotel vibraran al mismo tiempo. En el baño, en el ascensor, incluso en los cuadros con vidrio del pasillo aparecía el mismo rostro observándome. Corrí desesperadamente escaleras abajo. Los huéspedes gritaban sin entender qué ocurría, pero nadie parecía ver a la criatura. Solo podían verme a mí huyendo de algo invisible. Al llegar al vestíbulo encontré un enorme espejo decorativo. Mi doble levantó una mano. Todos los espejos del edificio estallaron al mismo tiempo. Miles de fragmentos de cristal llenaron el aire. En cada uno de ellos apareció mi reflejo. Sonriendo.
aunque yo estaba llorando. Fue entonces cuando comprendí la verdad. No estaba escapando del espejo. Llevaba horas corriendo dentro de él, y la única salida tenía un precio que nadie había sido capaz de pagar. Todo quedó en silencio. Los fragmentos de cristal comenzaron a elevarse lentamente del suelo, girando a mi alrededor como si obedecieran una fuerza invisible. En cada uno veía una versión diferente de mí, un niño, un anciano, un hombre con el rostro desfigurado, y uno que yacía muerto sobre el piso de mi habitación. Mi doble dio un último paso. Solo uno puede existir fuera del espejo. Cerré los ojos por un instante. Recordé la frase grabada en el marco. Solo muestra aquello que nadie puede evitar. Entonces comprendí que el espejo nunca había dicho que la muerte fuera inevitable. Solo decía que mostraba lo que todos aceptaban. Reuní el poco valor que me quedaba y corrí directamente hacia mi reflejo. Él hizo exactamente lo mismo. Cuando chocamos, un destello blanco iluminó toda la habitación. Desperté tendido frente al viejo espejo de la casa de mi abuelo. Todo estaba en calma. El cristal estaba completamente negro. Ya no reflejaba nada. Pensé que había terminado. Pero al acercarme vi una silueta atrapada al otro lado del vidrio. Golpeaba desesperadamente el cristal. Era yo. O quizá, el verdadero Adrián. ¿Y quién salió aquella noche? Nunca volvió a mirar un espejo. Asterisco recuerda, cuando la oscuridad te llame. No mires atrás.